fundamental que usted los repase, que los tenga ya claros, ¿sí? Primero que todo, entonces, usted tiene a una estructura en las arterias. Esas arterias entonces traen un endotelio. El endotelio que está en las arterias tiene una diferencia importante al endotelio que ya aparece en la red capilar. Usted ya eso debe tenerlo claro por histología, pero para traer a colación 2 puntos. El primero sería el de las uniones intercelulares, ¿no? De esos endotelios. En los capilares, pues las uniones intercelulares, claro, dependiendo de cuál sea el capilar, entonces va a tener unas uniones intercelulares que son un poco más relajadas, un poco más relajadas que otras, ¿cierto? Esas uniones intercelulares, entonces, también varían dependiendo del tejido. En el hígado, por ejemplo, las uniones intercelulares pues, son muy laxas, permiten que muchas moléculas salgan del hígado, del vaso del hígado, perdón, del hígado, del capilar al tejido, ¿cierto? Permiten que salga al tejido. Eso entonces lo va a diferenciar, por ejemplo, del cerebro, ¿cierto? En el cerebro tenemos unas uniones intercelulares bastante estrechas, que ya conocemos, ¿no? La barrera hematoencefálica, nos quedó muy bonita, les quedó muy bonita la presentación que hicieron eh, de microentorno neuronal allí, ¿cierto? O, por ejemplo, la diferencia que hay con el endotelio del riñón. Volvemos y lo mencionamos otra vez hoy, ¿no? El endotelio del riñón, pues tiene unas tight junctions, así también como las del cerebro. A diferencia, entonces, por ejemplo, del músculo, ¿no? Aquí en Wheaton nos muestran unos valores de permeabilidad específicamente del músculo, pero usted sabe que eso va variando de tejido a tejido. Lo importante entonces es que usted sepa que ultraestructuralmente la conformación, ¿cierto? La conformación de el capilar, pues determina su función. Este año, bueno, no, desde el año pasado y seguramente desde el colegio ya usted tiene esos conceptos. La estructura determina la función, ¿cierto? Bueno, y ahí hay cosas muy interesantes saliéndonos un poco del tema y saliéndonos un poco de la actualidad del país, que siempre sirve. Recuerde usted todo este tema de arquitectura sagrada, ¿no? De la relación que hay entre la estructura y esa función eh, filosófica y espiritual de los edificios. Ese es un tema muy cool, ¿no? Muy cool. Regresando acá, entonces, la estructura del endotelio tiene importantemente, entonces, las uniones entre las células, luego la membrana basal. Esa membrana basal, entonces, también cambia. Usted vio, por ejemplo, digestivo, ¿no? Que la membrana basal como tiene una capacidad de dejar entrar moléculas, dejar pasar moléculas desde la luz del intestino, ¿sí? Eh, Vamos a tener entonces una membrana basal muy interesante en el riñón, recuerde, llena de colágena, ¿cierto? De fibras colágenas que tienen unas cargas negativas por las hidroxilaciones, múltiples hidroxilaciones. Recuerde la hidroxiprolina, hidroxilisina, que hacen como un bat de béisbol, ¿no? Que ¡pum! Mandan lejos a las moléculas cargadas negativamente, las repelen.
¿cierto? Repelen a las moléculas. Entonces, mire qué diferente es ahí el endotelio, la microcirculación, con respecto a la membrana basal del cerebro. El cerebro, pues, no tiene esa necesidad de empujar lejos las cargas negativas. Lo que tiene es una necesidad de selectividad muy alta. Entonces, le basta con tener las uniones muy estrechas y además no tener poros. Bueno, también tiene las otras células de la membrana, de la barrera hematoencefálica, los astrocitos, los pericitos, ¿sí? En cambio, mire, en el riñón hay unos poros y la mera presencia de esos poros en el endotelio ya favorece la filtración, ¿cierto? Ya favorece que la sangre se filtre 6 veces en un día, la volemia. Nuestra volemia se filtra 6 veces en un día. Nosotros entonces tenemos, según las características del endotelio, unas funciones. Bueno, ya yo no entré en la separación entonces, perdón, la comparación, por ejemplo, en hígado y sistema gastrointestinal, que también tiene sus particularidades. En cuanto entonces a la estructura de los vasos, ya lo dije, pero digámoslo nuevamente, recordémoslo. Los vasos grandes, pues también tienen endotelio, ¿cierto? Tienen una membrana muscular importante y luego una serosa. Y esa serosa se pierde cuando el vaso ya se vuelve microscópico y se interna en medio de la pared. Cuando se interna en la pared. Usted allí va a encontrar que la arteriola, ¿cierto? Es básicamente músculo y endotelio. Pero no hay intercambio, ¿cierto? En la arteriola no es un sitio de intercambio. Si usted va y mira la concentración de las sustancias en la arteriola e incluso en la metaarteriola, son las mismas concentraciones que salen del ventrículo izquierdo, ¿sí? Iguales, son las mismas, no deben cambiar. Si cambian, algo está sucediendo en el camino, ¿sí? Algún tema de que se mezcla sangre venosa con sangre arterial, puede ser, ¿sí? Eso es interesante, ¿no? Eso es algo bien bonito, porque entonces le permite a usted analizar a su paciente, ¿no? Usted no tiene que llegarle al ventrículo izquierdo para saber cómo se está oxigenando la sangre en el pulmón. Usted en una arteria periférica punza. Y esa es una técnica, bueno, cuando uno lo hace como estudiante es algo muy espectacular. Cuando uno lo hace las primeras veces, al paciente eso le duele un poco, ¿no? Es una arteria. Pero entonces usted con los dos deditos ubica los dedos de la V de la victoria o de la paz, ¿no? eh, Ubica la arteria con de esos dos deditos, el segundo, el tercero dedito, arriba y abajo. Y luego con la otra manito que usted sea más hábil con alguna de las dos, ojalá, ¿cierto? Logre hacer esos procedimientos. Entonces va a ubicar la aguja de forma perpendicular a donde está tocando el pulso. Claro, en medio de los dos, no se va a chuzar el dedito usted porque pues si usted camina, seguro tiene sus gases arteriales normales. Usted quiere los del paciente. Entonces va a punzar la arteria que está en medio de sus dos deditos, ¿sí? Bueno, hay otra técnica que enseñan que es colocando los dos dedos como tomando el pulso y punzando a un ladito. Eh, bueno, la que a usted le parezca. A mí siempre me pareció mejor ubicar la arteria arriba y abajo, ¿sí? Y punzar en medio. No tiene pierde. Esa sangre va a salir roja, rutilante, usted sabe por qué, ¿no? Y entonces, en los pacientes que usted desea saber si el paciente tiene un problema respiratorio grave, que hay que corregir ya, ahora, o su problema grave está en la circulación o en el tejido, en la célula. Hay pacientes, al principio, cuando uno ve fisiopatología y mira esto de primera instancia, parece muy fácil, ¿cierto?
parece muy fácil, cuando ya llegan los pacientes. Eso parece una piñata, ¿no? Parece una piñata de la patología, ¿no? Entonces hay pacientes que tienen todo mezclado. Entonces, pero pues algo lo estaba poniendo peor de lo que estaba ayer, ¿no? Doctor, hoy amaneció peor, ayer no estaba así de mal. Y ya tiene pues años con sus problemas cardíacos, pulmonares, etc. Entonces, le va a ser muy útil este análisis de la microcirculación con los gases arteriales. Usted va a tomar los gases arteriales, usted ya conoce las concentraciones en los gases arteriales, y las va a comparar con los gases venosos. Entonces, eso lo hemos mencionado, ¿cierto? Pero además, téngalo muy en cuenta porque lo va a usar, ¿sí? Lo va a usar constantemente de forma muy linda. Todo el tiempo usted va a mirar, bueno, tengo mi paciente, el oxígeno lo tiene en 95 en gases arteriales, lo más, pues sí, obviamente está ventilando bien. ¿Lo estoy obligando o él solito ventila, pero ventila bien? ¿Cierto? Muy bien. El dióxido de carbono arterial entonces está en 40. Ah, bueno, entonces está entrando tanto oxígeno y está eliminando bien el dióxido de carbono, ¿cierto? ¿Tiene el pH cómo? Ah, pues 7.4, 7.45, 7.35. En un rango normal, usted dice, bueno, pues la alteración que sea, o puede que sí, ¿no? Puede que tenga acidosis o alcalosis. Bueno, y ya vienen entonces las mezclas de cosas. Cuando tiene alterado el pH, el lactato es la otra que va a mirar. Se me estaba acabando la batería de la máquina. Perdón, yo me paro un momentico. Eso. Es que tengo lejos el adaptador. Entonces, usted tiene que analizar todos esos parámetros. Y es algo muy simple. O sea, usted dice, no, pues los gases arteriales, ¿para qué me van a servir? Eso sirve nomás para el pulmón. Falso. Los gases arteriales tienen una utilidad en analizar la microcirculación en el tejido. Vea, yo me vine a dar cuenta de esto y se lo digo sin pena, ¿no? Aquí pues de forma muy sincera. Cuando trabajaba en urgencias en una clínica en Cali, me lo explicó un internista en un turno de madrugada. Qué pena con ese señor. Pero yo tenía tanta pena con él que yo le dije, venga, explíqueme que yo no puedo entender tal cosa. Seguramente eso lo dice el libro de medicina interna, seguramente yo lo leí, seguramente me lo dijeron en las rondas mis profesores, pero así pasa cuando usted estudia, tiene muchas cosas que estudiar y usted sale con un montón de conocimientos, pero hasta que ya no cae en cuenta de eso en el paciente que usted está trabajando, ese conocimiento no hace clic, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que usted desde hoy, que claro, le faltan 5 años probablemente, para que usted solito esté viendo sus pacientes, pero cuando los vea, sus pacientes, recuerde esto que le estoy diciendo hoy, porque he identificado que es un tema difícil, bueno, y no solamente yo lo he identificado, todo el mundo, es un tema difícil de la medicina, ¿sí? Los gases arteriales, que seguramente ustedes hablaron en respiratorio, pero no se quede con la idea que solamente las patologías respiratorias, no, la microcirculación, usted se da cuenta si la célula está sufriendo o no con los gases, ¿cierto? Mi paciente está choqueado, ¿lo estoy matando o lo estoy dejando morir o estoy realizando un trabajo adecuado? Sí, esa es la tarea que tenemos acá. Entonces, si los gases arteriales vienen bien, ¿cierto? Quiere decir que hay adecuada oxigenación, adecuada circulación, por lo menos hasta la arteria radial. Puede ser que no, ¿cierto? Como le digo, lo más frecuente es que ya viene alteradito desde la parte respiratoria, un poquito, ¿no? Bueno, y entonces luego usted analiza y compara los gases de la muestra venosa, que esa pues es más fácil de tomar, ¿no? En la vena braquial, eh,
yo hace años pues no hago una punción braquial, pero uno se vuelve un macho para eso. Yo cuando trabajé en urgencias, eran tantos pacientes que si uno no ayudaba a hacer esas cosas, pues, el paciente de uno sufría mucho y bueno, a mí eso me dolía, ¿no? Entonces, yo iba por las cosas, se las ponía, lo canalizaba, lo dejaba organizado y ya. Si tenía el tiempo también. Pero usted, ojalá tenga la oportunidad de hacer esas cosas, de tomar unos gases arteriales, de hacer una punción venosa, ¿sí? Eh, ver cómo es que se coloca en el tubo la sangre. Para los gases es algo particular porque son los capilares, ¿sí? No es cualquier tubo. Y entonces, o se lleva en la mera, bueno, aquí, en la mera jeringa muchas veces, ¿no? Se lleva para los gases, en la misma jeringa que se tomó. Bueno, entonces esas cositas del día a día, pues qué bueno fuera que usted tenga la oportunidad de exponerse y de entenderlas antes de que esté solito, ¿sí? Y vuelvo al tema, cuando usted ve que el paciente tiene una dificultad X, entonces una de las cosas que tiene que analizar es si la célula está sufriendo. Si la célula sufre, me refiero metabólicamente hablando, entonces, ¿qué pasa? El oxígeno no lo puede utilizar. Y recuerde que el oxígeno es el fundamento para que impulse el metabolismo. No puede eliminar suficiente dióxido de carbono si no hace metabolismo, ¿cierto? Si no hace metabolismo, no elimina suficiente dióxido de carbono. Si no tiene posibilidad de suficiente oxígeno, recuerde, lo mencionamos ayer, seguramente acá, el piruvato no puede pasar por la membrana de la mitocondria y seguir al ciclo de Krebs. Recuerde, la piruvato es hidrogenasa. Y entonces pasa al lactato. Y ese lactato no se acumula en la célula lo elimina y entonces vamos a tener a una acumulación de lactato, primero de todo en el tejido, ¿sí? Primero que todo en el tejido. Muy interesante, ¿no? Que tenga eso bien presente. La célula se va a manifestar metabólicamente con estos cambios en el oxígeno, en el dióxido de carbono, en el lactato, ahí en los protones, ¿no? Que pues es el pH, el potencial de protones. Bueno, teniendo eso en cuenta, entonces, lo que está sucediendo en la célula, si la célula no está consumiendo estos nutrientes que usted ve que en la sangre arterial le llegan bien, entonces, pues puede que en la arteria radial llegue sangre, pero que la presión sea insuficiente para que haya una presión efectiva dentro del capilar que impulse la microcirculación. Sí, la microcirculación hace referencia entonces a la entrega de nutrientes desde los capilares hacia las células y el retiro de sustancias producto del metabolismo desde esas células, ¿sí? La microcirculación, primero de todo, permite esto, ¿sí? Permite el metabolismo. También, bueno, usted está viendo inmunología y pues si no hubiese microcirculación, no se lograrían los procesos inmunológicos en el tejido, ¿cierto? Porque las células, pues sí, hay una inmunidad innata y local, pero luego hay una inmunidad adaptativa que pues tiene que venir de sitios donde están concentrados, no prácticamente hay en el tejido, sino que a veces viajan por la sangre. Entonces la microcirculación afecta determina otras cosas, no solamente el metabolismo. Si la célula recibe, usted, bueno, dice, mi célula, la célula de mi paciente, perdón, está sufriendo, tenemos que los gases arteriales casi no consumió oxígeno, casi no se elevó el dióxido de carbono, por el contrario, está elevado el lactato, está acidótico el paciente,
gas venoso, se puso más ácido de lo que venía el gas arterial. Bueno, si lleva tiempo, que además es el otro problema, entonces el arterial empieza a alterarse también. Bueno, y luego la única forma de entender las alteraciones del pH, de aproximarse, eh, sería el nomograma, ¿sí? El nomograma. Entonces, vamos a encontrar que la célula se manifiesta en esos gases arteriales. Usted instaura una metodología, un tratamiento en el cual su paciente aumenta la circulación, ¿sí? Eh, Usted va a ver entonces que empieza a aumentarle la temperatura, ¿sí? De las manitos. Entonces, el paciente también vuelve y le toma a usted gases arteriales y gases venosos y ya la célula consumió el oxígeno, eliminó dióxido de carbono, se le retiraron los protones, ya no hay lactato, ¿cierto? Entonces se van normalizando esos valores hacia los valores venosos normales. Valga la pena esta introducción porque, créame, se lo estoy diciendo de mi experiencia clínica de años. Eso lo va a hacer usted diario, ¿no? Dependiendo de dónde trabaje. Diariamente está, si está uno en urgencias, en UCI, en quirófano, en recuperación, pues, en un postquirúrgico, bueno, etcétera, etcétera. Usted, esa herramienta, úsela. Claro, hay gente que no la usa, necesitándola, ¿no? Yo creo que eso hoy en día es más bien poco, ¿cierto? Es más bien eh, escaso. Y mucha más gente entiende la utilidad de comparar gases arteriales y gases venosos en ese mismo paciente, ¿no? Bueno, en fisiopatología estoy seguro que van a ustedes a disfrutar muchísimo, ¿no? La aplicación. Ahora, cuando tenemos entonces el endotelio del capilar, ese endotelio pues básicamente está preparado para permitir en mayor o menor medida, dependiendo del endotelio, dependiendo del órgano, el intercambio. Y en resumen, y el resumen de esta clase es muy fácil, pero tranquilo, igual yo sí se la voy a dictar el resto, pero quiero irme de una vez al resumen. El resumen está en esta gráfica. ¿Sí? Este es el tema que usted va a aplicar con respecto a microcirculación. Bueno, ahí quedó con un montón de letras. Eh, Usted debe tener en cuenta, ¿sí? Debe tener en cuenta qué es lo que está impulsando la salida de líquido en el lado arterial y qué es lo que permite el regreso de ese líquido en el lado venoso. Eso es lo básico que usted debe tener en cuenta y adicionarle el tema de la microcirculación de respiratorio, que ya vio el respiratorio, cómo cambian los valores en los tejidos. Eso está en los capítulos de respiratorio, con mucho gusto lo recordamos, pero pues ya lo hemos dicho varias veces, no es desconocido para usted. Entonces, primer concepto que usted ya tiene, pero que nos quede aquí categórico, que es fundamental. En el capilar es donde se realiza el intercambio. En el capilar es donde se realiza el intercambio. ¿El intercambio de qué? Pues de nutrientes, el intercambio gaseoso en los tejidos, ¿sí? Eh, Muy importante que lo tenga claro. No son ninguna arteria grande, ninguna. Es allá en el capilar. O sea que las concentraciones vienen desde el ventrículo hasta las arteriolas, deben estar iguales. Espero haberme hecho entender. Que le quede claro, que lo recuerde. El intercambio se hace exclusivamente en los capilares. Luego está
¿Qué proceso sucede en esta microcirculación en el capilar? Al nivel del capilar se expulsa, porque es un proceso prácticamente pasivo, ¿sí? Se expulsa líquido desde el lado arterial del capilar. Aquí pues no nos pusieron todo el endotelio y eso, pero recuerde que el endotelio tiene una membrana, puede que tenga o no tenga poros, unas uniones intercelulares y una membrana basal, ¿no? Entonces, en ese sentido, cambia la permeabilidad de esos capilares en el cuerpo. Entonces, sale prácticamente, pues sí, eso sería como peyorativo decir, sale expulsado el líquido, ¿no? Impulsado por una fuerza, básicamente sale impulsado por una fuerza que trae ese líquido desde el vaso sanguíneo. Esa fuerza, pues viene desde el ventrículo cuando realizó la sístole y generó una presión sistólica. Y ya pues conocemos todo lo que hay ahí, ¿cierto? La resistencia vascular periférica, la presión de llenado sistémico, la resistencia al movimiento de la sangre, ¿cierto? Que sería esto del peso de la columna de sangre, la tensión arterial, que es los vasos sanguíneos que empujan la sangre para adelante cuando reciben el volumen de sangre. Y bueno, finalmente entonces llega este llenado capilar. Si el esfínter precapilar está abierto, entonces, y lo otro, perdón, ¿cómo cambia la presión de pulso? ¿Cierto? Recuerde que esa fuerza que generó el ventrículo se va primero empujando a la columna de sangre, entonces se va gastando. Y segundo, va a ir a través de la pared del vaso, vibrando la pared del vaso y se va disipando la energía hasta llegar a ser mínima la presión de la sangre y la oscilación de la pared en el inicio del capilar. Pero sin embargo, es relevante, es la más baja en todo el sistema arterial, pero aún es relevante, aún genera efecto. La presión con la que viene la sangre al capilar tiene entonces una fuerza. La sangre, una muy buena parte es agua, ¿cierto? Por dentro de la célula sigue siendo también agua. Entonces es una presión hidrostática, ¿cierto? Porque pues es muy buena parte agua. Se llama así, presión hidrostática en el interior del capilar. Presión hidrostática en el interior del capilar. Esa presión hidrostática es la principal responsable de que el agua sea impulsada hacia afuera. Entonces, tercer concepto, la presión hidrostática del capilar es la principal responsable de impulsar la salida de líquido, yo dije sangre, perdón, de líquido desde la sangre en el capilar. Esto es bien importante porque entonces le da a usted una idea directa de la importancia de la bomba cardíaca, primero, y de la función de los vasos sanguíneos, segundo. ¿Sí? Bueno, y de la volemia, tercero. Ahí está, ¿no? Están determinando entonces esta fuerza. También estaría la resistencia vascular periférica, porque recuerde que el capilar queda después de las arteriolas. Si la resistencia vascular periférica disminuye, si se abren las arteriolas, entonces la sangre va a poder llegar con mejor eficiencia, con mayor fuerza al capilar. ¿Sí? Entonces, también es regulado por la eh, resistencia vascular periférica. Bueno, en la medida en que aumente la fuerza de la bomba muscular, la fuerza de
el vaso que impulsa la sangre. Y la volemia, tercero. Y cuarto, la apertura de las arteriolas. Entonces, esta presión que llega al inicio del capilar va a ser mayor, ¿cierto? Presión hidrostática en el capilar, en el lado arterial. Ahora, ella es la que favorece principalmente la salida del líquido desde el capilar. Pero también tenemos entonces unas fuerzas adicionales. Primero, el capilar tiene células y tiene proteínas. La sangre que viene en el capilar tiene células y proteínas. Las células y proteínas, los solutos y las proteínas van entonces a retener agua. Esa agua retenida, ¿cierto? Se debe a que los solutos tienen una agua de solvatación, que usted ya conoce, los iones, por ejemplo. Hay una agua que forma puentes de hidrógeno con las proteínas. Y entonces, de hecho, las proteínas retienen agua en el capilar. La principal proteína en retener agua es la albúmina. La albúmina. La albúmina, pues, es producida en el hígado, ¿cierto? Entonces, el hígado tiene que ver con ello, ¿sí? De alguna forma, si se enferma el hígado va a tener dificultades para producir albúmina y después la albúmina no retiene suficientemente el agua y entonces se produce edema, salida excesiva del líquido desde el capilar. Entonces, primero que todo, la fuerza hidrostática en el lado arterial del capilar impulsa la salida del líquido desde el capilar. ¿Sí? La fuerza hidrostática del plasma del capilar también se puede llamar intracapilar, ¿cierto? Intracapilar. Fuerza hidrostática intracapilar o del capilar. Y se le opone la fuerza oncótica. Se le opone la fuerza oncótica, que es la fuerza que retiene agua que viene por las proteínas, que es deseable además que tengamos esa cantidad de proteínas. Claro que sí. Pero sí se opone, ¿no? Normalmente la presión hidrostática en el capilar es alrededor de 30 milímetros de mercurio y la presión oncótica en el capilar es de alrededor de 20 algo. Creo que eran 20 o 22. Entonces, 28, se me fue muy cerquita de 30. Ya es que me falta sumar las otras. Entonces, según Witton, y esta tablita ahora se las coloco para que le tome foto, esa presión oncótica es de 28 milímetros de mercurio. La presión oncótica se manifiesta, la nomenclatura es la letra pi, ¿no? Entonces es la del plasma o intracapilar. En renal, por ejemplo, le ponen pi-I, ¿cierto? Que es oncótica intracapilar. Y la hidrostática le ponen P, ¿sí? Aquí le pusieron PC, presión hidrostática del capilar, y la presión oncótica del plasma. Entonces, a pesar de que nada más tenemos en cuenta estas dos por ahora, todavía va ganando la presión hidrostática del capilar, ¿sí? La presión hidrostática del capilar es la que impulsa la salida de líquido desde el capilar, ¿sí? La presión hidrostática del capilar es la que impulsa la salida del líquido, la que principalmente lo impulsa. A esa
a ese impulso del líquido por fuera del capilar se opone la presión oncótica del plasma. La presión. Es mejor cuando uno habla como gurú en las clases. A la salida del agua desde el capilar se opone la presión oncótica del plasma, mis queridos estudiantes. La presión oncótica del plasma, ¿sí? Bueno, y hay otra presión que es muy interesante dependiendo del tejido, y a mí me parece súper cool. Le decía yo a sus compañeros del otro grupo, que es, a mí se me pone la piel de gallina, pues yo llevo hablando de esto como 15 años, y cada vez que hablo de este tema, así como el meme, ¿no? Con este Dexter hablando en la orejita, la muchacha, dime algo que me ponga los pelos de punta, la presión oncótica del intersticio en el riñón. Uf, esa vaina sí es muy hot, ¿no? La capacidad que tiene la urea de jalar el agua, ¿no? Y que son litros y litros y litros de agua en un día, ¿no? Recuerde, son 32 litros al día que se reabsorben en el riñón, ¿cierto? Eh, pues eso, o sea, si esa vaina no estimula a alguien, o sea, ¿qué los estimula? O sea, no entienden, tienen que estar muertos si esa vaina no les toca la fibra. El, la salida del agua desde el capilar, ¿cierto? Es promovida dependiendo del tejido o no, ¿cierto? De, pero si existe esa fuerza, va a ser para sacar el agua del capilar, es la presión oncótica del intersticio, además de la presión hidrostática en el capilar, es la presión oncótica en el intersticio. Ahora, en el capilar, ¿quién genera esa presión oncótica? Es la albúmina y las proteínas del plasma, sobre todo la albúmina y sobre todo el sodio, ¿cierto? Ahora, en el intersticio, pues no tenemos albúmina, no debemos tener albúmina. Si tenemos albúmina, es una patología. No debemos tener menos, pues, las otras proteínas. Y pues el sodio es más o menos similar, ¿no? Entonces, ¿quién está generando esta presión oncótica en el intersticio? Usted lo estudió en biología celular, es muy bonito el tema, cuando ya lo ve en modelados tridimensionales y todo, se ve hermoso, son los proteoglucanos, que son el heparansulfato, el dermatansulfato y los glucosaminoglucanos, ¿no? Todos estos glucanos, recuerde, están en el intersticio reteniendo agua y al retener agua, entonces se forma una gel, ¿cierto? El intersticio no es como siempre nos lo hemos imaginado como una piscina en la que nadan las células. Nunca, ¿no? Pues imagínense cómo caminaríamos nosotros. No, no sería posible tener tejidos firmes. Eh, el intersticio está siendo, pues eso, afirmado, ¿no? Es por estas proteínas y glucoproteínas intersticiales que generan un gel. Y entonces hay un valor muy bajo en general en los tejidos. Incluso usted leyó el semestre pasado seguramente que el intersticio más en el pulmón, mucho más, perdón, mucho más no, con mayor razón en el alvéolo pulmonar, pero en general en los tejidos, tiene un valor negativo de -1, -2 milímetros de mercurio. ¿Sí? La presión hidrostática en el intersticio, negativa. Y la presión oncótica en el intersticio baja, ¿cierto? Porque no tiene tanta proteína. Entonces, la presión hidrostática en el inicio arterial es la que impulsa la salida de líquido. No se le opone prácticamente ninguna presión intersticial, ¿cierto? Porque, como le digo, pues llega incluso a ser negativa en el inicio del capilar, ¿cierto? Es negativa en el inicio del capilar, en muchos tejidos, perdón. Y, pues sí, en el inicio del capilar también. Y la presión oncótica del intersticio
pues al contrario, está ayudando a jalar, ¿cierto? Jala el líquido desde el plasma. O sea que esa es una que ayuda a jalar el líquido. En el lado arterial, entonces, pues ya eso lo sabe un niño de quinto de primaria, pero entonces ya nos queda como una causa clara. Se presenta la salida del líquido desde el capilar. El capilar entrega líquido y allí entonces también está entregando gases y está entregando moléculas, ¿cierto? Las que quepan por el endotelio. A medida que el líquido avanza a través del capilar, va a ir perdiendo, volumen. Y al perder volumen, básicamente lo pierde de líquido, pero la proteína, la albúmina, la hemoglobina, las proteínas del sistema inmune, usted va a tener entonces que la sangre se concentra, va perdiendo líquido y va a concentrarse la sangre. Vamos entonces a tener que los 300, o bueno, entre 288, 290, 300 miliosmoles que trae la sangre, ¿cierto? Que sería una idea de la cantidad de solutos. Eso es, cambia, ¿cierto? Aumenta, porque el líquido abandona el capilar. Y cuando el líquido abandona el capilar, la hemoglobina, la albúmina y las otras proteínas no, por lo tanto se concentra. Y entonces mire lo que ocurre. La presión hidrostática en el capilar va a disminuir a medida que sale el líquido durante el transcurso del capilar. Entonces, en el extremo arterial, la sangre tiene una presión hidrostática. Ya dijimos, alrededor de 30. Pero ella va a disminuir, no toda, pero sí disminuye hasta el extremo venoso, porque la sangre perdió líquido. Ese es un cambio, entonces, debido a ese intercambio en la microcirculación. De forma correspondiente, la presión oncótica de este plasma va a aumentar porque es la misma proteína que perdió líquido, va a estar más concentrada la proteína y la presión oncótica, por lo tanto, aumenta. ¿Sí? Entonces, en el extremo venoso del capilar, la presión oncótica es la normal. En el extremo, perdón, yo dije venoso, en el extremo arterial del capilar, la presión oncótica es la normal para las arterias, mientras que al lado venoso la presión oncótica se aumenta mucho. Lo mismo lo vio usted, análogo a esto, en el riñón, ¿cierto? En el riñón, usted recuerda que en la arteria eferente llega con una osmolaridad del plasma. Cuando se presenta la filtración en el glomérulo, entonces vamos a encontrar al final en la arteriola eferente una sangre concentrada. ¿Sí? Entonces aumenta la presión oncótica. Y ese punto nos trae al cuarto punto esencial de recordar hoy en la clase. Y si usted recuerda los 4 puntos, logramos el objetivo de la clase. La sangre perdió líquido,
el líquido se desplazó al intersticio, pero el 90% del líquido que salió al intersticio debe regresar al capilar. Ese 90% va a regresar jalado por la presión oncótica del plasma, que ahora es mayor, ¿sí? Jalado por esa presión oncótica del plasma, que ahora es mayor. Entonces, usted tiene acá a dos fuerzas, las dos fuerzas principales para la microcirculación, para el intercambio capilar de las cuatro fuerzas de Starling, que usted ya conoce. Tiene una fuerza que impulsa la salida de líquido en el lado arterial, que se llama la presión hidrostática del capilar. Y por otro lado, entonces tiene a la fuerza que jala otra vez de regreso a esa sangre al capilar. Eso es la presión oncótica. La presión oncótica del capilar. La presión oncótica del capilar es la principal responsable, en el lado venoso, es la principal responsable del regreso del líquido al capilar. Ahí estarían los 4 conceptos fundamentales de la clase, ¿sí? Hagamos un ejercicio. Usted, por favor, creo que esas fuerzas usted las conoce bien, ¿cierto? Pero entonces las voy acá a enlistar. Usted igual ya las conoce, ¿cierto? Pero entonces, presión hidrostática del capilar. Presión oncótica del capilar. Y por otra parte, presión hidrostática del intersticio y presión oncótica del intersticio. Por favor, estas 4, usted ya, pues yo sé que eso ya lo sabe, ¿cierto? Pero no le sobra. Hagamos el ejercicio, ¿sí? Para la microcirculación capilar, estas 4 fuerzas, usted ya las tiene, o tómele una foto a las 4 que va a analizar. Estas 4 fuerzas están impulsando, primero, la salida del líquido desde el extremo arterial del capilar y segundo, el retorno del 90% de ese líquido al lado venoso. Entonces, ubique usted, por favor, estas fuerzas acá, colocando en el intersticio versus el capilar, ¿cuál es mayor? ¿Sí? ¿Me hice entender? Que es básicamente lo que yo expliqué hace un momentico, pero por favor, haga este ejercicio de analizar esas fuerzas. ¿Será que podemos, yo creo, ¿no? En menos de 5 minutos usted lo logra, estoy seguro. Ahora, lo revisamos, que básicamente hace repetir lo que ya dije, pero créame, este tema es interesantísimo, fundamental, después lo va a usar. ¿Sí? Voy a poner 5 minutos.
Felicitaciones, logramos un análisis. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo nos fue? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Quién nos quiere compartir su análisis? Por favor. ¿Hay alguien por aquí? ¿Todos se fueron? Profe, no, aquí estamos. Qué bueno, porque puede ser que se hayan ido, ¿no? También pasa. Bueno, entonces, ¿quién nos quiere compartir el análisis que hizo? Con las 4 fuerzas de Starlink aquí en este capilar. Bueno, primero, ¿cuáles son las 4 fuerzas de Starlink? Que eso es algo que ya saben de renal, pero lo repasamos hoy. ¿Cuáles son las 4 fuerzas? Profe, son las... La presión la hidrostática presión del hidrostática en el capilar, en el intersticio, la presión oncótica del capilar y del intersticio. Muy bien. Y la señorita que estaba hablando, vuélvalas a repasar, por favor. Sí, profe, esas mismas están la presión hidrostática del capilar y el intersticio, la Bien. presión oncótica del capilar y del intersticio. Re fácil, Pues es ¿cierto? que Muy yo bien. entiendo que eso explica como la mayor parte de los líquidos y electrolitos que penetran en el espacio extracelular, que son los que vienen de los capilares sanguíneos, entonces que eso se reabsorben también en esos. Sí, claro, esto va a determinar cuánto además, ¿no? Cuánto y dónde, porque como usted va a ver, bueno, esto cambia en la fisiopatología. Muy bien, entonces, tenemos, ¿quién nos va a compartir el análisis? Ya dijimos las 4. Entonces, tenemos un hecho y es que, gracias a Dios, desde el lado arterial del capilar sale líquido al intersticio. Sale líquido al intersticio. Bien, entonces, ¿quién nos explica ese fenómeno, por favor? Con base en las 4 fuerzas. Entonces, primero, ¿dónde es más fuerte? Eso queda mal dicho, ¿no? ¿Dónde es más grande la fuerza hidrostática? La presión hidrostática, ¿dónde es más fuerte? En el lado arterial. ¿Es más fuerte dentro del capilar o en el intersticio? En el lado arterial, acá, en este. La presión hidrostática es más fuerte dentro del capilar o en el intersticio. Lo que yo estuve En el diciendo hace un capilar, rato, profe. que depende del ventrículo. Señor, En el capilar. claro, dentro del capilar, porque recuerde entonces que esta fuerza viene con la sangre, ¿no? Depende de la tensión arterial media, ¿cierto? Depende de la tensión arterial media y de la apertura de las arteriolas. Muy bien, entonces la presión hidrostática en el lado capilar
es más fuerte en el interior del capilar que en el intersticio. ¿Sí? ¿Nos queda claro a todos? Entonces, el ejercicio que usted debe hacer es colocar acá, ¿no? La presión hidrostática, esto no fue. La presión hidrostática en el lado arterial, pues es más grande dentro del capilar que en el intersticio. Es más grande en el lado del capilar que en el intersticio. Entonces acá, digamos, de alguna forma lo escribí más grande en el lado capilar. Ahora, la presión oncótica en el lado capilar, ¿dónde es? En el extremo capilar arterial, perdón, en el extremo arterial. ¿Dónde es más importante, dónde es más grande la presión oncótica? ¿Dentro del capilar o fuera del capilar? Profe, perdón, ¿me puede repetir? Es que se me entrecorta. Con gusto. La presión oncótica en el extremo arterial. La presión oncótica es más grande por dentro del capilar o por fuera del capilar. Profe, creo que es por fuera. ¿Por qué por fuera? Explíquese. Ay, profe, es que si se supone que, o de pronto usted equivoca, ahí es donde se está haciendo como ese intercambio, ¿no? Bueno, la presión oncótica, ¿de qué depende? Para poder responder esa pregunta, usted tiene que analizar de qué depende la presión oncótica, ¿cierto? Del número de partículas. Es como la diferencia de las proteínas, ¿no? Correcto, entonces, De la ¿cuántas fuerza. partículas hay disueltas en o el plasma o en el intersticio, ¿cierto? Entonces, ¿dónde hay un mayor número y además masa de partículas disueltas? ¿En el plasma o en el intersticio? Profe, ¿qué pregunta hiciste? Es que se me entrecortó, profe. Sí, ¿dónde hay un mayor número de partículas osmóticamente activas, o sea, disueltas? ¿En el plasma o en el intersticio? En el plasma, profe. Claro, cierto que sí. ¿Cuál ejemplo puede citar usted de partículas disueltas en el plasma que son osmóticamente activas? Las proteínas, profe. Claro, muy bien. Las proteínas del plasma. De las proteínas del plasma, ¿cuál es la proteína más importante en esa presión oncótica? Albumina. La albúmina. Muy bien, gracias. Vea que sí lo sabe. Entonces, la presión oncótica es más fuerte en el plasma. En el lado arterial es más fuerte en el plasma. Bueno, entonces, vamos a traerla de acá. La presión oncótica es más fuerte en el plasma que en el intersticio, porque tenemos una alta concentración de proteínas en el plasma, incluyendo, sobre todo, la más importante, la albúmina. Usted ya sabe la composición de proteínas del plasma. Está la albúmina, está la hemoglobina y están las gamma globulinas, ¿cierto?
Bueno, también está la macroglobulina, la betaglobina, etc. Pero las tres fracciones más importantes. Ahora, pregunta. ¿La presión hidrostática expulsa o ingresa el líquido al capilar? La presión hidrostática que trae la sangre. ¿Qué hace? ¿Saca la sangre, saca el líquido o lo retiene? ¿Cuál es la respuesta? Recuerde, la presión hidrostática es la presión, la fuerza con la que llega la sangre al capilar. Entonces, si es la fuerza con la que llega la sangre al capilar, ¿saca líquido o mete líquido? ¿Qué hace? ¿Alguna idea? Mire, aquí hay una pista. Mire esto. La saca, profe. Sí, muy bien. En eso tienen que estar muy seguros. Recuerde que lo dijimos desde el principio. La función de esta microcirculación es entregarle, ¿no?, al tejido las necesidades del tejido van a llegar en forma de líquido, ¿cierto? No, no llegan en un Wi-Fi ni en un correo, llegan en líquido. Y entonces se entregan gracias a que la presión hidrostática es más fuerte, como la canción, ¿no? Más fuerte que el viento. Bueno, es que esa era la música con la que nos torturaban nuestros padres cuando estábamos chiquitos. Y a uno le suena ya. Entonces, la presión hidrostática saca, es la que impulsa la salida. ¿Dónde está el relleno? Es la que impulsa la salida, la presión hidrostática. La presión oncótica también es importante, ¿sí?, en el capilar porque viene con todas las proteínas, pero atención, esa presión oncótica no es tan grande, no se logra oponer totalmente a la presión hidrostática. Entonces, en el lado capilar, la hidrostática es de 30 milímetros de mercurio, la oncótica es de 28. Le va ganando por una rayita, no por dos rayitas, pero va ganando. Entonces, saca agua. ¿Sí? Por favor, téngalo claro. La fuerza responsable de la salida de líquido en el lado arterial del capilar es la presión hidrostática. Bueno, ¿qué sucede si el paciente tiene una hemorragia? Como está de moda, pues, con la situación del país, en urgencias llegan pacientes con hemorragia. ¿Usted qué hace? Están, digamos, hoy salió de clase y se va a urgencias, ¿no? Y entonces lo más seguro es que va a tener pacientes con hemorragias. Controlar la bulimia, profe. Correcto. ¿Y qué efecto tiene entonces la hipovolemia aquí en el lado arterial? ¿Qué está sucediendo? Por favor, analícelo usted. La hipovolemia, ¿cuál parámetro afecta? Hipovolemia. Disminución de la presión sanguínea, profe. Correcto, entonces disminuye la presión. Es decir, que si se afecta la presión arterial sistémica, también se va a afectar la presión hidrostática. ¿Y qué le sucede a esta flechita de la cantidad de líquido que sale desde el capilar al tejido? ¿Cambia? ¿Más grande? ¿Más chiquita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Disminuye, profe. Disminuye. Entonces, en hipovolemia, cuando hay una hipovolemia, ¿cierto? Cuando hay una hipovolemia o una hipotensión o bajo gasto cardíaco, las tres, entonces la presión hidrostática que hay en el capilar se disminuye, porque, ya dijimos, ¿cierto? A ver, dejémosla un poquito más grande que la oncótica. Pues porque, ya lo dijo usted, ¿no? Si se afecta, por ejemplo, una hemorragia afecta a hipovolemia, ya sabemos que eso disminuye la presión con la que viene la sangre. Hipotensión, por ejemplo, porque los vasos sanguíneos se libera la tensión que tienen, ¿cierto? Y, por ejemplo, una falla de la bomba, una disminución del gasto cardíaco. Entonces, esta flechita se hace más pequeña, ¿sí? Cuando usted tiene paciente con hipovolemia, con hipotensión, con bajo gasto cardíaco y también con el cierre de las arteriolas, o sea, aumenta la resistencia al paso a través de las arteriolas, la resistencia vascular periférica, la presión en los capilares es menor y por lo tanto el filtrado del plasma al tejido es menor. Y entonces, ¿quién es la que sufre acá? ¿Quién es la que sufre acá? ¿O quiénes sufren ahí? ¿Quiénes son las que están sufriendo? Y fue lo que dije media hora al principio de la clase. Si de pronto usted estaba atento, seguro le quedó ese ejemplo. Yo estoy manteniendo aquí la función de quién, con la microcirculación. Mantengo la vida y la función de quién. ¿A quién le está entregando líquido, nutrientes, la microcirculación? El capilar. Profe, a la célula. Claro, muy bien. A la célula. Entonces, cuando tenemos una hipotensión, cuando tenemos una hipovolemia, cuando tenemos un bajo gasto cardíaco, ¿quién recibe menos nutrientes? ¿Quién recibe menos oxígeno? Es la Célula. célula, ¿sí? Por favor, téngalo muy claro. Sus pacientes con estas situaciones están adquiriendo una deuda de oxígeno en la célula y la deuda de oxígeno se paga con la vida. ¿Sí? Mucho cuidado con su paciente, corríjalo, así como lo dijo el compañero hace un rato. Hay que corregir la hipovolemia, hay que corregir la hipotensión, hay que corregir el bajo gasto cardíaco. Por eso la importancia ahora, como están las cosas, de que haya sangre, ¿no? Yo no tengo oportunidad de ir ni hoy ni mañana porque ni el sábado tengo trabajo, pero ay, el domingo, ¿cómo es la cosa? Pero hay que ir a donar sangre, ¿no? No puede ser que no haya sangre en el banco de sangre. Profe, perdón, qué pena interrumpirlo. Sí. Pues ya que mencionó el tema de donación de sangre, ¿usted sabe otro lugar, aparte del San Jorge, para poder donar? Pues de que tiene más conocimiento, porque pues yo Sí, tengo entendido que el San Jorge es el que le reparte a todo Risaralda, no sé si de pronto hay otro pero centro. sí, hay otro sitio, déjeme, yo lo busco por acá. Pero Discúlpame, sí, hay que tener en esta, cuenta. discúlpame, profe, ¿este instituto que queda por el lago, eso es independiente o también es a una sociedad sin ánimo de lucro? Yo El creo que que queda por el lago. sí, yo creo que es ese. Ya le digo la. Ah,
tan difícil conseguir luego la información. Si uno no- Tengo entendido que el del lago es sin ánimo de lucro, o sea, es como para otras Sí, regiones, sí, aparte de eso es Risaralda. particular, pero sí es sin ánimo de lucro. Pues ahí toca ir, bueno, el problema es el centro, ¿no? Eh, pero sí, por favor, donemos sangre. Si usted es adulto y lo dejan salir de su casa y no le da miedo ir al hospital, hay que ir, ¿no? Es necesario. Entonces, ¿pero por qué el comentario? Porque el paciente con hemorragia, la única, bueno, claro, si tiene una lesión de un grande vaso, pues la única forma es corregirle esa lesión, obvio, ¿no? Claro. Pero mientras llega al quirófano, ¿sí? Que a veces tarda tiempo, a pesar de que ya está, porque están ocupados los quirófanos, los anestesiólogos. Entonces, eh, debe usted tener sangre, ¿cierto? Por eso debe tener reserva de sangre, hacer las pruebas cruzadas rápido, o en el mejor de los casos, tener sangre cero negativo. Porque entonces esa sangre es la que le va a permitir, esa sangre es la que le va a permitir eh, mantener a este paciente, ¿sí? Le va a permitir mantenerlo, que le llegue todavía oxígeno a la microcirculación, que le llegue todavía eh, nutrientes adecuadamente. Porque es que si usted se queda solamente colocándole cristaloides, los cristaloides no van a cumplir esa función mucho tiempo, se van a extravasar, ¿sí? Bueno, qué pena les quedo viendo esa dirección. Pensé que la tenía, pero no la logro encontrar. Pero sí es ahí, es en el lago, es por la sexta. Sí. Profe, Bueno, creo que estabas hablando del hemocentro. hemocentro, correcto. El Ok, hemocentro. gracias. A ustedes, no, tenemos que ir, hay que ir. Entonces, usted tiene, bueno, la otra vez, que no lo debió hacer uno, pero ¿cuándo fue eso? Ah, iban a la universidad a, en tiempos de paz, iban a estimularnos a motivarnos para que donáramos sangre y teníamos un examen y entonces van diciendo los muchachos que, profe, vamos todos, si nos lo vale para el examen. Y yo le dije, listo. Y de verdad fueron un montón y donaron. Eh, bueno, que no sea como con ese interés, que sea algo altruista, pues yo creo que va mejor. Pero hay que ir. Bueno, entonces la fuerza va a disminuir, la hidrostática, y entonces la célula es la que tiene la mayor dificultad porque se queda sin oxígeno, se queda sin nutrientes, se queda además acumulando sustancias que son tóxicas, ¿no? La más grave, la acidosis. El dióxido de carbono tiene que ver también con la acidosis. Entonces, queda claro que en el lado arterial se produce la salida del líquido desde el capilar, desde el plasma. Y la fuerza que genera es principalmente la presión hidrostática, principalmente la presión hidrostática que viene por el capilar. Es muy importante que usted lo tenga claro. Mire que, por ejemplo, 3 situaciones que podemos aplicar directamente a esa situación e inferir la corrección. Bueno, pues es muy fácil, ¿no? Si está hipotenso, normalice la presión. Si tiene bajo gasto, pues súbaselo. Si tiene hipovolemia, corríjaselo. Pero en realidad sí, la medicina sí es fácil, ¿no? Es simple, ¿cierto? Si usted tiene conceptos claros, va a ver que se puede realizar un análisis rápido, ¿no? De hecho, se realiza el análisis rápido de sus pacientes. Bueno, entonces tenemos ahora el lado venoso. Ah, aquí habría algo muy interesante que analizar en el lado venoso. En el lado, este era
Ah, ya, yo no lo separé. Entonces, en el lado venoso, vamos a poner este solo arterial. En el lado venoso está ocurriendo lo contrario. Vamos a quitar de acá venoso. En el lado venoso, vuelvo y repito, la sangre atravesó el capilar y cuando la sangre atraviesa el capilar, al ir filtrando líquido, entonces la presión hidrostática va a disminuir. La presión hidrostática en el interior del capilar va a ser menor, por lógica, ¿cierto? Por lógica. Vamos a tener una menor presión hidrostática, y esa presión hidrostática disminuyó porque se filtró líquido, desde el capilar hacia el intersticio, hasta el intersticio. Entonces, mire que cambia la presión hidrostática, disminuye. Ahora, la presión oncótica que ya era importante, ¿cierto? Lo dijimos por las... pongamos de aquí un colorcito que se note como que también disminuye, ¿o será que así? Puede ser que se vea. Entonces la presión hidrostática disminuye. No nos ayuda mucho esa raya blanca. La presión hidrostática disminuye. ¿Cómo tiene menor volumen? ¿Sí? Ahora, la presión oncótica que ya era importante porque usted lo ha dicho, la cantidad de moléculas disueltas es importante, ¿no? Y la más importante, entonces, es la albúmina, ¿sí? Vamos a tener entonces a una concentración mayor de las moléculas que hay en el plasma. Las moléculas que hay en el plasma no salen normalmente, dependiendo pues del capilar, si es un capilar del hígado, pues sí, ¿no? Se van a entregar allá al hígado, para eso es, ¿sí? Para eso es el hígado. Pero entonces, vamos a tener una retención de esas moléculas en el plasma y por lo tanto aumenta la concentración. Vamos a encontrar entonces a una mayor presión oncótica, una mayor presión oncótica. La mayor presión oncótica que se produjo porque se concentró la sangre. Entonces, cuando la sangre atraviesa el capilar, regresa al capilar una muy buena parte de del líquido que había salido del capilar. No se queda en el intersticio. Si el líquido se quedase en el intersticio, sería grave, ¿no? Se generaría edema, que es la acumulación de líquido en el intersticio. El líquido debe regresar. Sin embargo, no regresa todo, regresa el 10%. Perdón, el 90%. El 90% es lo que regresa. El 10% se queda. Este líquido que regresó es jalado nuevamente desde el intersticio hacia el capilar, básicamente por la presión oncótica que aumentó, ¿cierto? Aumentó.
Eso es importante que lo tenga bien claro, ¿sí? Vuelvo y repito, otra vez. En el capilar, en el lado arterial, tenemos la salida de líquido desde el plasma. Esa salida es impulsada por una mayor presión hidrostática que la que hay en el intersticio, y eso se va a determinar con la presión arterial media, ¿cierto? La presión arterial media es la que determina esa presión hidrostática. El líquido que salió al intersticio, el 90% de ese líquido regresa al capilar. ¿Cómo regresa el capilar? Básicamente es la presión oncótica del capilar que aumentó porque durante el transcurso el capilar perdió líquido. Esa presión oncótica ahora jala de regreso al 90% del líquido, ¿sí? Ojalá acá haya quedado claro, ¿sí? Ojalá haya quedado claro esta parte para entonces ya terminar mirando una tablita que tenemos acá. Acá cómo fue la cosa. Es cuando hay hipovolemia. Ahí está. Entonces, en el lado venoso, eso está sucediendo, ¿sí? La presión hidrostática disminuyó, ¿cierto? La presión hidrostática disminuyó. Cuando entonces analizamos esto en valores como tal, tenemos un valor que se llama la presión neta del filtrado. La presión neta del filtrado. Esa presión neta del filtrado se establece con, primero, la principal fuerza que promueve el filtrado, que es la presión hidrostática del capilar, más o menos unos 30 milímetros de mercurio. A esa fuerza se le oponen la presión oncótica del plasma, que es alrededor de 28 milímetros de mercurio. También se le opone la presión oncótica del intersticio, que no es tan importante en realidad, pero pues genera, ¿sí? O puede generar una dificultad, ¿cierto? Para que la sangre salga desde el capilar. O, puede aumentar la salida, por ejemplo, en el caso del riñón, ¿cierto? En el caso del riñón, esa salida, cuando tiene urea, es inmensamente... estoy equivocado. Desde la luz del tubo se lleva sangre al capilar, ¿no? Entonces va a servir para la reabsorción. La presión hidrostática del intersticio, pues en realidad es muy pequeña, incluso puede llegar a ser negativa. Si es negativa, entonces menos por menos da más, favorecerá la salida del líquido, ¿cierto? Entonces tenemos la presión neta del filtrado, donde se relacionan las 4 fuerzas de Starling. Y en Wheaton están estas 2 tablas. Tómele por favor foto, ¿sí? Y usted transcríbalas. Vale la pena que las transcriba usted con su puño y letra y su manito, ¿sí? Tenemos entonces a las fuerzas que mueven el líquido hacia afuera del capilar.
fuerzas que tienden a mover el líquido hacia afuera del capilar. Y, por otra parte, las fuerzas que tienden a mover el líquido hacia adentro. Esto es en el lado arterial, ¿sí? En el lado arterial. Bueno, adelantándonos, en el lado arterial hay una tendencia a sacar el líquido. Y eso se da porque la fuerza que saca el líquido tiene un valor mayor que la fuerza que lo regresa o que le impide salir. Y normalmente es de 13 milímetros de mercurio, ¿cierto? Normalmente es de 13 milímetros de mercurio. ¿Cómo está entonces estipulado esto? Tenemos 30 milímetros de mercurio de la presión arterial del capilar que tiende a sacar el líquido. Si estamos en un tejido que tiene presión intersticial negativa, muchos, particularmente importante, y por favor no se lo olvide nunca, el pulmón requiere tener presión intersticial negativa, ¿no? Ese es un mecanismo de defensa contra el edema pulmonar. Bien importante que lo tengamos claro, ¿sí? Mecanismo de defensa contra el edema pulmonar. Y tenemos entonces que también ayuda a jalar, poquito, pero ayuda, ¿no? Pues algo es algo, peor es nada. La presión oncótica del intersticio, el intersticio está reteniendo agua. Si le llega agua y la retiene, está ayudando a que salga. Entonces tenemos 8. En total serían 41 milímetros de mercurio que sacan agua desde el capilar en el extremo arterial. Por otra parte, tenemos unas fuerzas que tenderían a ingresar agua al capilar desde el intersticio. Pues la más importante sería la presión osmótica del plasma. Ella está queriendo retener el agua, pero como ustedes pueden hacer la cuenta, estas fuerzas sumadas que sacan el líquido le ganan, ¿cierto? Ahora, mire que no es un rango muy amplio, no es un rango muy amplio. Un paciente hipotenso en el que disminuya la tensión arterial media puede perder importantemente este rango de seguridad. Y entonces se va a filtrar menos hacia el tejido. Y otra vez vuelve y juega. La que paga el pato es la célula, ¿sí? El problema del paciente choqueado, infartado, hipotenso, hipovolémico, pues sí, la presión se ve muy fea en 0,0, ¿cierto? Eso asusta. 90, 50, 60, 50, 40, 40, 0. Pero lo más grave es la que no puede gritar, la célula, ¿cierto? La célula ya es la que está sufriendo y usted ve el sufrimiento de la célula con los gases venosos versus los gases arteriales. Ahora, al lado contrario, en el lado venoso, la presión osmótica disminuyó. Bueno, se dice que tiende a aumentar. Por ejemplo, acá le dejaron igual, pero en el capítulo y en riñón también se menciona que aumenta, ¿cierto? Pues que es lógico porque pierde líquido. Bueno, este es tomado de Guitton, ¿no? Textualmente la foto de la tabla de Guitton. Debe aumentar. Es la fuerza del capilar, la más alta de todas estas fuerzas, la fuerza oncótica del capilar. Las que se oponen a que el agua regrese al capilar son la presión del capilar, mira que disminuyó mucho, de 30 disminuyó a 10, o sea que perdió una cantidad importante de líquido que salió. La presión negativa del intersticio, que la mayoría de los tejidos tienen, entonces, como es negativa, tiende a retener el agua adentro del intersticio. Y la presión osmótica del intersticio, que pues es importante, no es despreciable, de los proteoglucanos, etc.
sumadas, las fuerzas que tienden a sacar el agua en el lado venoso son menores que la principal fuerza que mantiene el agua regresando a el capilar, con un rango otra vez estrecho, 7 milímetros de mercurio. Esto es muy importante que lo tenga presente porque cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una falla en la evacuación venosa, sea cual sea el órgano, usted ya está estudiando venas, sea cual sea el órgano, por ejemplo, una trombosis venosa profunda, ¿no? Se trombosa la vena profunda de la pierna y al otro día la señora tiene la pierna el triple de ancha, ¿no? De gruesa. ¿Por qué? Pues porque no logró evacuar la sangre y entonces se aumenta la presión venosa y eso afecta la microcirculación porque es un aumento exagerado en esta presión, ¿cierto? Bueno, entonces ahí usted tiene una explicación numérica de por qué el líquido sale del extremo arterial. Hay una mayor fuerza de salida de 13 milímetros de mercurio. ¿Y por qué el líquido regresa en el extremo venoso? Además, recuerde que solo regresa el 90%, queda faltando un 10% para regresar. ¿Qué se va a regresar por el sistema linfático? Hay que dejarle algo al linfático, ¿no? Entonces, la principal conclusión de esta clase es la presión hidrostática del capilar saca el líquido en el lado arterial y la presión oncótica del capilar regresa el líquido al capilar en el lado venoso. Me faltó en el lado venoso. Saca el líquido del capilar. Bueno, y colorín colorado, yo creo que hemos hecho un buen ejercicio el día de hoy con este tema. Lo que tengo acá, pues es lo mismo que estaba explicando toda la clase, entonces, básicamente, ya quedó. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces quedamos... Ah, bueno, y hay una figurita que es de los proteoglucanos que quedó por allá tirado. Los proteoglucanos en el intersticio. Bueno, espero que nos quede entonces claro, que sea motivante este tema. Es mucho mejor verlo en la práctica con el paciente, pero bueno, por ahora necesitamos esta situación. En el rato que queda, vamos a dedicarlo para que usted resuelva los talleres, los que llevamos. Yo, pues si le soy sincero, terminé de trabajar